Hola, qué gusto que nos acompañen en este día. Mi nombre es Raquel Urroz, responsable de difusión cultural en la UNAM Boston. Y a nombre del director, el doctor Javier Laguna, les doy la más cordial bienvenida a este programa Diálogos Abiertos, en donde se charla, se discute, se reflexiona en torno a temas de historia, de cultura y de sociedad. En esta ocasión vamos a hablar de un tema fascinante que se trata de la continuidad y de la historia y del origen de esta gran metrópoli, de esta Ciudad de México, desde sus orígenes míticos como Tenochtitlan hasta el día de hoy, pasando por grandes destrucciones y también resignificaciones. Quédense para hablar de estos 700 años de un milagro cultural y de una ingeniería única en el mundo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que están aquí con nosotros, porque en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy oportuno y fascinante, porque resulta que 2025 son los 700 años de la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan. Entonces, para ello, hemos invitado a muy importantes historiadoras e historiadores y arqueólogos para hablar sobre este portento, que es la fundación de esta gran capital que llegó a ser un estado hegemónico, que le llamamos mexica o azteca, y de esto vamos a hablar. Entonces, ¿cómo puede, no solamente de una fecha de fundación, porque eso se presta a distintas interpretaciones dependiendo las fuentes? Vamos a hablar de esto, pero también vamos a ir más allá de una fecha, de cómo es que un pequeño pueblo asentado en una isla, ni siquiera es una isla, es un islote, creció tan rápidamente hasta albergar 200,000 habitantes más o menos y crecer y salir más allá de sus fronteras, fuera de los lagos y de la cuenca de México e incluso del altiplano central. Entonces, para ello, le voy a dar la bienvenida y voy a presentar a nuestros panelistas. Y bueno, aquí tenemos a Bárbara Mundi. Muchas gracias, Bárbara, por estar aquí. Hola Raquel. Te presento, Bárbara. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Yale. Es titular de la cátedra Donald y Martha Robertson de Historia del Arte Latinoamericano de la Universidad de Tulane. Eh, un libro que despegó todo este interés de ella sobre la construcción social de los espacios es The Mapping of New Spain de 1996, y más recientemente otro libro importante es La muerte de la Tenochtitlan, la vida de México, de 2018. Ahora ella está trabajando sobre la producción de libros en el siglo XVI y sobre todo libros de hablantes del náhuatl. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, también tenemos aquí a Jessica Ramírez Méndez. Hola, Jessica, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, ¿qué tal, Raquel? Muchísimas gracias a ti. Ella es doctora en Historia por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, y también allí es profesora, imparte un seminario en el doctorado en Historia. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y ella estudia, tiene algunos libros, como por ejemplo Una ciudad anfibia, México Tenochtitlan en el siglo XVI, del 2023, pero ya hay una reimpresión en 24 y en 25. Y más recientemente tiene este libro que se llama Un viaje fabuloso, manual para elaborar recorridos culturales de patrimonio inmueble. Este es del 2024. Entonces ella se interesa mucho en el patrimonio cultural y estudia los barrios y la estructura de la Ciudad de México. Bueno, y por último les presento a Arturo Montero García. Hola, Arturo, y gracias por estar aquí. Buenos días, Raquel. Él es arqueólogo, también es historiador, y su doctorado es en antropología. El gobierno de México lo ha distinguido y lo ha reconocido por sus contribuciones a la arqueología subacuática en el proyecto del Gran Acuífero Maya.
Actualmente es director del Centro de Investigación y Divulgación de la Ciencia de la Universidad del Tepeyac. Em, Él se ha interesado por estudiar este patrimonio natural y cultural de las montañas y las cavernas, desde el punto de vista de la arqueoastronomía. También es revisor de proyectos espeleológicos para el National Geographic y es consultor de Naciones Unidas por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, pues ahora sí entramos al tema y me gustaría introducir al público con algo así básico. ¿Quiénes son este pueblo, esta tribu? De dónde vienen? ¿A dónde querían llegar? Es una historia que se cuenta ya manipulada después de que tienen fama y gloria, o en realidad tenían un destino y era un pueblo elegido. ¿Cómo ustedes interpretan esta motivación de una tribu, un grupo social que viene de no sabemos dónde, ustedes me dirán, para asentarse en un lugar, pues, inhóspito, geográficamente difícil, ¿verdad? Bueno, por favor, si el que guste, la que guste. Ok. A Según ver. los fuentes como los jueces, sabemos que llegaron un tribu mexica a la cuenca de México de un lugar que se llama Aztlán. Entonces, nadie sabe exactamente dónde estaba ese Aztlán. Um, pero lo que pasa es que convirtió esa peregrinación casi mítico en una historia verdadera para los mexicas cuando ellos llegaron a la cuenca de México. Um, pero los arqueólogos cuentan otra historia, porque aunque los mexicas dicen que ellos llegaron y encontraron un islote vacío, acabo de leer un muy buen artículo en Arqueología Mexicana donde Leonardo López Luján y Eduardo Moctezuma revelaron que había pues, una población pequeño, pero una población que existió en el islote hace miles de años. Entonces, eso es un mito de la llegada a un islote vacío. Ujú. Sí, a mí me gustaría apuntar al respecto que la ocupación de la Cuenca de México por trabajos eh, recientes, ¿no? Mamuts que han sacado en el AIFA, pues nos anda apuntando hacia Dios 12,000 años antes del presente. Y hay que considerar los asentamientos preclásicos, ese esplendor de Teotihuacán que tuvo una gran influencia en toda la cuenca y que tenemos manifiesto, por ejemplo, en el Cerro de la Estrella. Es más, en Tlatelolco se registraron, y ya desde muchos años atrás, evidencias del epiclásico y posclásico temprano con cerámica en Tlatelolco. Entonces, esto nos demuestra que la ocupación de la cuenca pues era bastante amplia y que no era un lugar tan inhóspito. Hay una cultura que podemos decir, la cultura lacustre, que implica, y esto lo hemos estudiado en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de cómo las formas de apropiación de los medios lacustres promovieron la civilización. Recordemos que en esta área del centro de México vamos a tener el esplendor de Teotihuacán, de Tula y del preclásico. En este sentido, ¿qué sustentó? Pues una alimentación que la proporcionaba el lago. Pensemos que no hay suficientes proteínas animales, pero las van a obtener entonces del lago, y el lago es el que da la vida. El lago de Texcoco, bueno, y luego lo vamos a dividir y conceptualizar en otras formas, pero digamos que esta gran masa lacustre sustenta la vida. Así que cuando llega este grupo migrante del norte, se supone, hacia el siglo XII, ya está ocupada y entonces se van a convertir ahí en unos sujetos, pues, que van a convertirse al servicio de los tepanecas. Esas fuentes existen y van a andar ahí
pasando por Chapultepec, por Culhuacán, hasta que finalmente ocupan este islote. Así que la ocupación de la Cuenca de México y la vida que proporcionaba era bastante amplia, y tal vez este mito pues trata de significar como muy trascendental, y que lo es, sin duda, al pueblo mexica. Sí, y bueno, pues en sintonía con lo que han dicho los colegas, ahora que pues desde muchas disciplinas se está trabajando este tema y hablando de los mitos, a mí me ha llamado mucho la atención los estudios que han hecho y sobre todo publicado, llevan muchos años haciéndolos, pero publicado los últimos 2 años, los geógrafos, los ingenieros, ¿no? En diferentes disciplinas y subdisciplinas, que ellos han estado haciendo calas mucho más profundas de lo que era el subsuelo. Y algo que me ha parecido fascinante y que vale la pena traerlo es cómo, pues probablemente hemos olvidado la propia historia que tuvo la cuenca en un sentido geográfico y natural, ¿no? Y entonces, esto lo que está mostrando, y bueno, seguro lo traeremos a cuento más adelante, que probablemente este pequeño islote aparentemente, pues es parte del mito fundacional, porque en realidad para el momento en el que llegan los mexicas, pues esto es lo que han sacado los ingenieros, los geógrafos, topógrafos, en fin, no había tanta agua ahí, ¿no? Estamos hablando más bien de una zona pantanosa, de justamente esta idea de los tules, de los carrizales, ¿no? El mapa Sigüenza, yo creo que tendremos que volverlo a ver justamente, a ver qué nos está mostrando, y que este lecho lacustre está mucho más cercano como a la parte oriental, y en la parte occidental lo que tenemos son elementos acuíferos de los ríos, ¿no? Del descenso de las diferentes montañas, cerros, ¿no? Las cruces, en fin. Y yo creo que esto nos pone justamente pues a seguir dialogando en torno a el mito fundacional y la peregrinación, y a qué lugar es al que están llegando estos grupos, y como ya se comentaba, a establecimientos previos que estaban ahí presentes, ¿no? Sí, entonces en este sentido, Jessica, creo que estás refiriendo que toda esta multidisciplinariedad nos da nuevas luces sobre este espacio, ¿no? Aprovechado, explotado y ganándole tierra al lecho acuífero, cómo fue creciendo esta ciudad. Me gustaría, antes de entrar a ver este espacio natural que se fue transformando, me gustaría que cada uno eligiera alguna fuente histórica. O sea, lo que yo siento es que hay debates, ¿no? Porque ahora con los arqueoastrónomos, como Arturo, también dan interpretaciones de portentos del cielo, que pueden haber marcado una fecha especial, pero también las crónicas, pero también algún mapa o alguna fuente histórica pictográfica. Me gustaría que de eso nos dijeran cómo hacemos para pensar que todas las interpretaciones son válidas y que no tenemos una fecha exacta, pero sí elementos de ese entorno natural que están en esas representaciones, sea una pieza escultórica, sea un códice, pero que hay ciertos elementos que nos hablan de esta apropiación aunque no haya una fecha exacta, ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartieran cómo trabajan con alguna fuente. Bárbara. Ok, yo quiero mostrarles el Códice Mendocino. Eso fue pintado en la Ciudad de México, Tenochtitlán, alrededor de 1542, es decir, 21 años después de la caída de los mexicas. Um, y eso muestra la fundación al centro, la fundación mítica de la ciudad en el año 2 Cali, es decir, en 1325. Otras fuentes cuentan de otras fechas, pero eso es la fecha en Códice Mendocino. Y en el centro hay 10 líderes de los mexicas divididos en 4 partes por estas bandas azules.
En el centro es la imagen del águila, que representa el dios Huitzilopochtli, y posado sobre un nopal. Pero para mí lo que es muy, muy llamativa es el rectángulo azul que muestra el lago circundante. Es decir, que en la fundación, uno de los ejes principales para los mexicas fue el control del lago, porque en la imagen, el lago, que es enorme, como 100 kilómetros de norte al sur, el, el lago en la imagen se reduce a solamente una banda azul, como un canal muy bien controlado. Y para mí la importancia de esta relación es que desde su fundación los mexicas estaban preocupados por el control de las aguas circundantes. Jessica. Pues el mío está muy en sintonía, creo yo, con el que del que nos ha hablado Bárbara, que tiene que ver con el mapa de Sigüenza, que últimamente me ha llamado muchísimo la atención. Debo confesar que es reciente mi acercamiento a esta fuente, pero me gusta mucho, más allá de que retrata, ¿no? O da cuenta de la peregrinación, el asunto es cómo está representada Tenochtitlan, y realmente es muy interesante porque lo que vemos en este códice es la cruz, el axis mundi, ¿no? Donde se unen justamente norte, sur, este, oeste. Al centro tenemos esta suerte de muy pequeño islote, es en realidad muy pequeño, y el nopal, que sería como un quinto rumbo, vamos a decir, que marca el arriba y el abajo, ¿no? Y entonces, que tiene que ver mucho con esa cosmovisión mexica, pero que en sí mismo está retratado de forma donde el agua está cerca, y efectivamente hay dos canales, ¿no? Uno seguramente está representando el Sonsali, que divide Tlatelolco y Tenochtitlan, que Tlatelolco también está representado, y bueno, al sur está otro de estos grandes canales. Pero lo que me llama la atención es la geografía, ¿no? Justamente es el lecho lacustre, con los tules y con los carrizos que están ahí representados. Y es que ya decía yo de estas nuevas publicaciones que han estado saliendo y que nos hablan cómo probablemente hacia la fundación, que estaría enmarcado en una era, tal vez Arturo nos pueda hablar más de esto, no tengo idea, pero específicamente una era, un momento geológico muy particular que generó sequías y el repliegue del lago de Texcoco, pero eso es en 1325. No obstante, cuando se da la pequeña era otra, ¿no? Que tiene que ver con deshielo, pues lo que vamos a ver es la expansión del lago de Texcoco. Y entonces, para cuando llegan los españoles, tenemos un lago mucho más extendido, ¿no? Cosa que también nos va a hablar, por cierto, y por eso me gusta esta propuesta que se está haciendo, de cómo los diferentes y la diferente infraestructura hidráulica que van a generar los mexicas también va a estar muy cercana a esta propia distinción e historia del lecho lacustre, ¿no? Y no sé, me parece sumamente interesante, sobre todo porque este mapa no detalla, digamos, un lecho lacustre como nosotros podríamos o quisiéramos imaginar, que es ese gran lago al que llegan los mexicas. Me queda claro que ese lago está muy presente para el siglo XVI, por supuesto finales del XV, las inundaciones, ¿no? Desde mediados del XV es que retratan estos geógrafos, topógrafos, en fin, la gran expansión del lago. Entonces, ir uniendo estas fuentes junto con los códices, creo que nos pueden dar otra relectura de lo que hemos dado en algún sentido por sentado, ¿no? Lo que tenemos justamente que apunta Jessica es lo que se denomina la pequeña edad de hielo. El lago de Texcoco tiene fluctuaciones alcanzando un máximo
hacia hace unos 8,000 años, por lo menos en el Pospleistoceno reciente. ¿Qué queremos decir con esto? Pensemos en un lago que tuvo megafauna. Ahí están los restos de mamut. Tenemos fauna que ya no existe hoy en día, con cazadores recolectores que están ocupando este lago. Se sabe por los estudios que se han realizado que hay fluctuaciones. De la que tenemos un registro de un nivel bastante alto es hacia 8,000 años antes del presente. Entonces tenemos una fluctuación bastante alta del lago y luego vamos a tener periodos de sequías. Y en efecto, los mexicas van a decirnos que tuvieron un periodo de una gran sequía y entonces obviamente el lago debió de haber bajado. Esto lo hemos encontrado en estudios también de limnología en los lagos del Nevado de Toluca, sobre todo, que nos hablan de estas fluctuaciones. Cuando llegan los españoles, pues estamos en el siglo XVI, pues es un lago extenso. Quiero decir, por ejemplo, si pensamos en el año hace 8,000 años, pues Iztapalapa no era una península, sino era una isla, el Cerro de la Estrella. Entonces, esta fluctuación es muy significativa para la ocupación. Pero en sí, lo que tenemos para el siglo XVI, y si me permites compartir una imagen, bueno, pues aquí te tenemos citada, Bárbara, justamente con Tomás Fischinger, que pues sentimos su deceso, y con Luis González Aparicio. Cuando tú nos preguntas, Raquel, cuál es el punto de partida, obviamente, como las colegas lo mencionan, las fuentes históricas, y también lo va a hacer la misma arquitectura y la traza de Tenochtitlán. Esencialmente, en la arqueología lo que trabajamos van a ser los edificios, el templo mayor, los elementos que nos quedan, como sería el Teocalli de la Guerra Sagrada. Y como hoy estamos tratando el tema de la fundación de México Tenochtitlan, pues en ese Teocalli vamos a tener la fecha 2 Casa que algunos investigadores, la mayoría, asocian a 1325. Pero en la imagen que estamos viendo, vemos una traza, y voy a apuntar en ello, que es esencialmente el Tepetzingo, que es el Peñón de los Baños, a un lado del aeropuerto, que estaría hacia el este, y hacia el oeste Otoncampulco, que tiene diferentes formas de denominarse. He decidido esta, que es Los Remedios, donde se levanta hoy en día la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios. Esta línea que pasa por Tacuba va a cortar a Tlatelolco como el eje de simetría. Y esto parecería apuntar que, pensando en Tlatelolco y Tenochtitlán, es más ancestral y fue más importante Tlatelolco, y después con el auge mexica Tenochca va a ser Tenochtitlán. ¿Por qué lo digo? Lo vamos a ver si quieres más adelante, pero aquí se puede ir observando cómo tenemos a la derecha el Tepetzingo, y esta es la línea, esta línea roja, que daría el eje de simetría, pero para Tlatelolco, pasando por Tacuba y dirigiéndose a los Remedios, que parece que fue muy significativo. El Teocalli de la Guerra Sagrada, y aquí tienen ustedes el Teocalli de la Guerra Sagrada, y va a tener justamente en esta parte que estoy señalando la fecha 2 Casa. Interesante es porque está siendo visto desde arriba cenital, y colegas como Jesús Galindo y su servidor consideramos que es el paso cenital importantísimo para Toxcal, la veintena de Toxcal, que justamente acaba de pasar el 16 de mayo. Entonces hay una propuesta de que la relevancia que tenemos para Tenochtitlán en su fundación, y porque tu pregunta, Raquel, es ¿con qué estudiamos? Pues nosotros utilizamos esta iconografía y las orientaciones de las calzadas desde la arqueoastronomía. Muy bien, o sea, es mucho más complicado de lo que, de una fecha, ¿no? Y de un mito. Me gustaría que abordaran un poco a su modo de ver cómo fue posible que en tan poco tiempo, quizás un siglo, un poco más, de pronto haya crecido así una ciudad, y sobre todo, o sea, ¿a qué se lo,
O sea, ¿a qué se lo achacan? Ah, ¿es un tema político de concentración y organización política que organiza la sociedad? ¿O es un tema de intereses económicos, de necesidades económicas, de aprovechar y expandirse? ¿O ahí se involucran temas incluso religiosos? ¿Desde qué enfoque ustedes comprenderían este proyecto urbanístico sustentado en la ingeniería hidráulica? Sí, yo creo que, no sé, cuando comparamos el ascenso, ¿no? del poderío mexica con otros grandes imperios, por supuesto que es difícil la comparación, pero bueno, si vemos a los romanos, ¿no? El tiempo, digamos, no solo de llegar a la cima, sino su propia expansión, en fin, son bastantes más siglos, ¿no? Y yo creo que sí llama mucho la atención qué es lo que sucede en el caso de los mexicas. Y yo creo que no hay un aspecto único, es decir, que se unen muchos aspectos. Ya lo comentaba o retomo lo que decía Arturo, que, por ejemplo, tal vez estaba ahí ya Tlatelolco, ¿no? Que es un poco lo que se comienza a decir. Y lo que creo que es importante destacar en esto es que los mexicas van a sintetizar mucho de esta cultura lacustre en muchos sentidos, ¿no? Cuando hablamos de ingeniería hidráulica, necesariamente tenemos que hablar de todo lo que ya habían desarrollado otros grupos, ¿no? Tal vez, por ejemplo, uno del que se habla muy poco es Xaltocan, ¿no? Y entonces ellos ya tenían, es más, sabemos que algunas de las chinampas más antiguas están ahí, ¿no? Y entonces la idea era cómo generar recursos en medio de lechos con grandes cantidades de sal, ¿no? Que ese es el caso. Y entonces, esta infraestructura hidráulica la van a tomar y la van a ir, por supuesto, aplicando los mexicas, pero también su propia estructura política, la suma, digamos, de cómo van a empezar a controlar desde la guerra espacios cada vez más amplios, ¿no? Y este sistema del que se ha hablado mucho con los mexicas, que es cómo los recursos se van a ir acomodando para que lleguen a ese ombligo del que se habla, ¿no? Como Tenochtitlan. Entonces, me parece que ellos son una gran síntesis de toda una cultura lacustre. Creo que así es como tendríamos que entenderlos y eso nos ayuda a explicar este poderío. Entonces podríamos hablar de la política de Azcapotzalco, de los tepanecas, podríamos hablar de la infraestructura hidráulica de Xaltocan y claro, de Xochimilco, Chalco, en fin, ¿no? Tendríamos que hablar de toda la herencia teotihuacana, Tula, por supuesto, que es fundamental, es decir, esta cultura tolteca, y también el elemento chichimeca en este hito de cazadores-recolectores, que también les va a permitir hacerse de muchos recursos y en ese sentido sobrevivir en un ambiente tan agreste y, o sea, complejo, sobre todo habría que decir, ¿no? Ujú, ujú. Sí, o sea, es un legado de larga data y Teotihuacán, ¿no? También hay sistemas de irrigación desde Teotihuacán. Sí. Entonces, estos heredan toda una serie de conocimientos. Bárbara. Y sin duda estoy de acuerdo con Jessica pero que el gran, el desafío para los mexicas fue de unar los recursos del lago, pero lo que ellos tenían éxito enorme en, en su proyecto político, porque su proyecto política liga los recursos del lago con una política de guerra. Y desde mi punto de vista, un momento clave fue la conquista de Xochimilco, porque con los recursos del sur, de las chinampas de Xochimilco, las mexicas podían agrandezar la ciudad y también aumentar las fuerzas militares para conquistar más. Entonces, yo quiero enfatizar que la liga importante es la liga entre la política de guerra y el conquista de recursos acuáticos para construir ese gran imperio. Bueno, a mí me gustaría apuntar que
la cohesión social, una ideología bastante coherente para ellos, para crear un orden social. Son 100 años, en 100 años logran un portento y como bien lo apunta Bárbara, la política como una ideología de cohesión social, la educación, que va a ser fundamental, la educación para crear cuadros y algo importantísimo, el papel de la mujer. El papel de la mujer va a ser fundamental porque es la que da este concepto de familia, de unidad familiar y de las formas productivas que vamos a tener. Vamos a tener también mujeres que son importantes, no solamente en el aspecto teológico con algunas diosas, sino también, como lo apuntaba Bárbara, tenemos una mujer en Xochimilco, que la vemos en la piedra de Tizoc, ataviada, con elementos militares y también de la casa, como es el tejido. Creo que una reflexión que tendríamos que hacer es esta cohesión social que va a partir del núcleo familiar y de la educación para que entonces estén suficientemente estabilizados y portentosos para los proyectos de guerra y entonces no ser tan vulnerables. Su vulnerabilidad va a venir ya con la llegada de los españoles, justamente por una forma tributaria terrible, y creo que también el estado de terror va a ser fundamental para la expansión. Pero bueno, al final de cuentas, a mí me gustaría apuntar cuestiones más de la vida cotidiana, de cómo estos ciudadanos que habitaban Tenochtitlán y los pueblos sujetos concebían una realidad que compartían y esto les fortalecía para trascender. Sí, o sea, habría que empezar también a dirigir nuestro enfoque a los barrios, ¿no? A esa escala muy pequeña, pero que articula todo el mantenimiento y el sostén de esta isla. Me gustaría que dijeran algo sobre este proyecto, pero a nivel ya simbólico, o sea, cósmico. ¿Qué está reflejando? O sea, ¿qué fue primero? El proyecto arquitectónico y arreglárselas para sobrevivir en ese entorno, y luego se proyectó con una idea simbólica religiosa, o al revés, surgió de una idea mítica y luego se buscó proyectarla en la tierra. ¿Cómo ustedes lo entenderían? Ambos los dos son juntos, ¿no? Para establecer una sociedad tiene que como aumentar el base económica y con eso ampliar la ideología política. Um, pero en contraste con Arturo, cuando se lee los fuentes mexicas, había un borraduría, ellos se borran la presencia de mujeres. Y por mí, la política estatal es de guerreros y es súper masculino. Eso es la proyección de los mexicas en los fuentes hecho después de la conquista. Y yo creo que eso es clave, porque después de la conquista, los españoles negaron el papel importante de mujeres y responden los mexicas para crear una imagen del Estado que es súper masculino, sin mujeres. Por ejemplo, cuando se ve el Códice Mendocino, no se nombra ninguna mujer en las páginas de la historia de Tenochtitlán. Entonces, el papel de las mujeres tiene una enorme influencia en la vida cotidiana, pero no en la política del imperio. En torno a, yo estaría de acuerdo con Bárbara que conforme los mexicas se fueron haciendo más fuertes, más poderosos, su ideología y todo su elemento simbólico y urbano fue creciendo con ello, lo fueron nutriendo, ¿no? Algo que es muy interesante es esto que sobre todo, bueno, lo han trabajado varios investigadores, pero tal vez María Castañeda de la Paz ha puesto mucho acento en cómo con ISCOAT, ¿no? Se emprende toda una regeneración, digamos, de esta historia mexica, ¿no? Y entonces
los resabios que nos quedan de cómo era y luego cómo ellos se presentaron, ¿no? En realidad nos queda muy poquito, ¿no? Y de eso hablan tal vez las diferentes tradiciones que aparecen en diferentes fuentes, pero que en realidad lo que nosotros tenemos es esta imagen que ellos construyeron en torno a este poderío, estos hombres guerreros que fueron extendiéndose y en esa medida pareciera, en cierto sentido, que primero fue lo simbólico, ¿no? Como este llamado, esta ciudad sagrada, estos 4 puntos cardinales, esta organización, pero yo creo que más bien van caminando juntos y cada vez este urbanismo simbólico se hace mucho más presente conforme los mexicas tienen más poder y mayor presencia, ¿no? Sí, pareciera que van de la mano, uno lleva al otro, se va expresando de alguna forma. Es como la arquitectura la vemos en Templo Mayor, ¿no? Hay etapas. Entonces tienes una etapa primigenia pequeña, se va consolidando una ideología, se va considerando un excedente económico que promueve la construcción y también la ideología va a expresar una trascendencia y el aparato militar. Entonces, no es que nada más sea una y jale a la otra, sino que una u otra se van construyendo día a día. Ok, muy bien, de acuerdo. A ver, entonces, con esta ideología política que se proyecta muy lejos hasta las costas y fuera del altiplano central, llega la fama al Golfo de México y llega a oídos de estas huestes españolas. La fama de estos culuas y hay que ir para allá y hay una gran ciudad. La pregunta sería, en términos sobre todo espaciales, ¿qué los atrajo? Es la ideología política, que es la búsqueda de la gloria que busca alcanzar Hernán Cortés para escribirle al Carlos V. Eligieron bien, porque desde el punto de vista ambiental, no lo sé, díganme ustedes, pero a la vez los atrajo una ideología política, ¿no? Un ombligo en donde se concentra el poder religioso y político. ¿Cómo ven esta elección de los españoles que deciden fundar una capital virreinal, una Nueva España, sobre una ciudad míticamente ya fundada? Yo creo Sí, que hay como varias razones, ¿no? Lo primero es, sí, efectivamente debieron maravillarse de lo que ellos escuchaban, ¿no? De lo que se hablaba de esa gran ciudad. Y bueno, al final cuando llegan y la conocen, los testimonios hablan casi que por sí solos, ¿no? Claro, sin olvidar que las cartas de relación tienen un cometido muy concreto, en fin, ¿no? Pero yo creo que Hernán Cortés decidió en gran medida hacer, digamos, de Tenochtitlan la capital virreinal por varias razones. Me parece que podemos esbozar algunas. Una es, pienso que no salirse de ahí era dejar como esta suerte de panteón, de esta memoria, ¿no? O sea, no reocuparla y no resignificarla, hablando justamente de los significados, de los elementos simbólicos, iba a generar ahí como una suerte de aquello, una memoria histórica que probablemente si no se resignificaba podía generar problemas. La otra es que creo que nos gusta mucho pensar que el fin de Hernán Cortés era Tenochtitlan y yo creo que no debemos de olvidar y cada vez lo tenemos más y más claro que de hecho él llega, asienta, bueno, esa ciudad, pero él se sigue, ¿no? Y él se sigue y muchos otros. Y tiene que ver con que ellos siguen en una búsqueda de este oro, de estas riquezas, pero también como de estas rutas, ¿no? Que están muy presentes en este momento. Entonces, tal vez también tendríamos que poner como ciertos matices en esta gran ciudad fundada por Hernán Cortés, cuando lo que interesa es seguir buscando estas rutas y estos caminos. Pero la otra, y por cierto que hace muy poco releyendo a Kubler, recordé que él decía eso y yo lo tenía un poco olvidado, y es que él dice, tal vez también asentarse ahí era una forma de mantener a las huestes unidas, o sea, ya todos estaban peleando, ¿no? Era realmente muy complicado, pero el hecho de ese temor
a ser atacados, lo que hacía es que de una u otra forma en algo se tenían que poner de acuerdo todos los que estaban ahí, porque sabían que ellos al final estaban en un constante peligro, ¿no? O sea, no olvidemos todo el episodio, digamos, previo a la conquista, ¿no? La conquista como proceso, donde al final los españoles, digamos, la pasaron muy mal, justo por un previo desconocimiento de cómo manejar la táctica de guerra, en fin, ¿no? Y entonces la conquista la logran, pero costó mucho trabajo, ¿no? No en balde el sitio fue de 3 meses, en fin. Y entonces todos estos elementos, dejar ahí a los conquistadores para que hagan de esta ciudad una nueva ciudad simbólicamente hablando, pues implicaba mantenerlos a todos concentrados, ¿no? En un lugar. Yo apuntaría esas tres de inicio, digamos, ¿no? Estoy también de acuerdo, pero tiene que recordar que había una alianza, pero una alianza muy frágil con los tlaxcaltecas. Entonces, para centrarse en Tenochtitlán, Cortés estableció otra sede de poder, un sede de poder afuera de Tlaxcala, un sede de poder como que era de él, ¿no? Y también había recursos enormes dentro de la ciudad, casas, palacios, mercados, sobre todo, 2 enormes mercados, vías acuáticas para llegar. Entonces, había una infraestructura muy amplia, bien armada, y Cortés quería aprovecharse de esa enorme infraestructura. Cuando tú haces la primera pregunta, ¿qué mueve a Cortés? Pues la palabra es una, la codicia, ¿no? Y recordemos que son hombres que vienen de Europa, de una Europa que no tiene las mejores opciones de vida, que la vida es difícil allá. Y ellos vienen a buscar pues, la aventura económica, la prosperidad. Y entonces, pues como ya te lo comenté, ¿no? Creo que es lo que mueve primero a Cortés y a toda la gente que le sigue, y que es la codicia. Lo vemos cuando llega Pánfilo de Narváez a apresarlo y toda la tropa de Pánfilo de Narváez por codicia se pasan con Cortés, ¿no? No la critico la codicia como tal, sino que es una manifestación humana que ahí está presente. Creo que conforme va avanzando y va viendo las disputas que las tenemos con la gente del Golfo, con los totonacas, él va encontrando que hay una fractura. Y él es un hombre educado en el Renacimiento. Es un hombre que pensemos en ese Maquiavelo y en esas formas que es este renacimiento que está surgiendo en Europa, esta salida del feudalismo hacia una visión diferente. Y entonces creo que él se abre camino viendo las diferencias y las fracturas que existe. Ya estaba a punto de una guerra civil por las cuestiones de tributo y él es el punto con su artillería caballería, que aunque es mínima, 13 caballos a lo sumo, crea el paradigma del cuestionamiento. Todavía en Tlaxcala recordamos que él está cabildeando si está del lado de los tlaxcaltecas o del lado de los mexicas, y justamente manda a 2 de sus hombres antes de que él entre a la cuenca de México, por el rumbo de Atlisco, a que se entrevisten con Moctezuma, y no los recibe y los deja ir a Texcoco. Entonces, esta embajada de 2 de sus hombres que manda a Tenochtitlán nos habla de cómo está manipulando. Para colmo lo dejan entrar y una vez adentro pues se da cuenta de todas las situaciones que se dan. Cuando tú preguntas por qué construir la Ciudad de México como hoy, creo que esa es tu propuesta sobre Tenochtitlán, pues porque es también otra visión del tiempo y que la tenía tanto la Iglesia Católica medieval sobre los pueblos paganos, que es construir sobre lo sagrado que te precede. ¿Qué es lo sagrado? Lo sagrado es lo que da el orden a una sociedad. Y el orden en la sacralización del Templo Mayor y de Tenochtitlan estaba ahí en el pensamiento mesoamericano. Así que para no hacerse bolas en crear una nueva forma de gobierno, simplemente decapitas, te pones a la cabeza y empiezas a consolidar toda la estructura de orden. Recordemos que los barrios que van a estar ya después de la toma de Tenochtitlan van a seguir siendo manejados por la nobleza indígena. Es más,
los intelectuales que vamos a tener van a estar dados de esta nobleza indígena y los parentescos que se van a lanzar de guía, que algunos autores dirán que nunca cayó México Tenochtitlan, sino que simplemente tuvo un cambio abrupto, pero no voy a puntualizar en eso porque implica una interesante discusión, pero lo pongo así y lo sustento en el término, no lo sustento, lo propongo, creo que es la palabra apropiada, en esta organización del espacio, como ya lo decía Bárbara y también lo comentaba Jessica, este espacio sagrado mesoamericano que es la Gran Tenochtitlán, pues hay que levantarse ahí, que fue el peor lugar que pudieron pensarlo, pues ya ves ahorita cómo nos va con terremotos, con inundaciones, con la contaminación porque no está ventilado. O sea, la Cuenca de México es un lugar no muy apropiado para la gran demografía que hoy tenemos, pero es una memoria. Recordemos que la quisieron cambiar con las inundaciones y justamente todos aquellos que tenían inversiones en edificios no se quisieron salir y prefirieron soportar las inundaciones. Entonces, ese sería el punto de vista de su servidor. Y una historia del espacial que se resiste, ¿no? Aunque haya millones y miles de razones para salirse y cambiar, aquí seguimos. Pero bueno, ¿qué pasa? Entonces se destruye y se reconstruye. Yo les preguntaría, sobre todo de ¿qué sí se rescata, sobre todo de la estructura y de los ejes básicos? ¿Y qué es lo que hay que demoler? Es decir, tienen otra visión, sobre todo cristiana, es endamero, pero ¿qué pasó con la retícula que ya existía antes, trazada por los mexicas? Es decir, hay coincidencias que se respetan y hay otras que se destruyen. El epicentro se mueve del lugar o se conserva la misma cuadrícula básica con un centro. ¿Cómo lo ven? Quiero mostrar este Sí. mapa de Tenochtitlán de 1524. Y yo he argumentado en otro lugar que está vinculada con un prototipo mexica, un plan que fue enviado a España por Cortés. Y muestra este enorme mapa, ese mapa imprimida, el gran proyecto de ingeniería de los diferentes altepetl de la cuenca. Se puede ver, por ejemplo, las calzadas que servían como carreteras y diques, el gran dique de Nezahualcóyotl que sirvió para proteger la ciudad de Tenochtitlan de las inundaciones del agua salada. Y también lo que se ve y se nota, y es muy llamativa, es que los grandes ejes de la ciudad, al norte, al este y al oeste, todavía sigue vigente en la ciudad hoy en día. Entonces, lo que pasa es que Cortés y sus aliados, sin duda, destruyeron el centro ceremonial del Templo Mayor. Destruyeron el Gran Zompantli, destruyeron el Templo Mayor y reutilizaron las piedras para construir sus edificios, como sobre la catedral. Pero también Cortés y sus aliados ellos escogieron los palacios de los mexicas para vivir. Entonces, el palacio de Moctezuma, Xayacatl, fueron convertidos en palacios para los españoles. Los calles, los canales, los edificios como palacios sobrevivieron la conquista, la destrucción después de la guerra. Y lo que Cortés y los otros españoles que llegaron a la ciudad, ellos fueron sumamente impresionados por los enormes espacios de la ciudad que existían después de la destrucción del Templo Mayor. Cabe señalar que las ciudades europeas en este periodo se construyeron como ciudades medievales
y no contaban con grandes plazas, ni avenidas abiertas, y ni ejes ceremoniales. Por lo tanto, estos elementos en Tenochtitlán tuvieron un enorme impacto en los conquistadores y después en las ciudades europeas. La plaza principal de Madrid, por ejemplo, se construyó después de que la ciudad se convirtiera en la sede de Felipe II, pero fue la influencia del Gran Plaza Mayor de Tenochtitlán que influyó, según historiadores, la Plaza Grande de Madrid. Entonces, lo que pasa es en las ciudades que se respetaban las ejes, respetaban los lugares de los enormes mercados, respetaron el sistema acuático para, de los canales que llegaron al centro de la ciudad, respetaron las plazas, también las grandes plazas ceremoniales. Lo que destruyeron en los años después fueron los centros ceremoniales. Pero vale la pena decir que en estos vacíos en la ciudad, donde había templos, construyeron nuevos centros de cultos, pero fueron capillas o iglesias. Entonces, todavía sobrevive la ciudad de Tenochtitlán dentro de la ciudad. Bueno, aquí tenemos de lo que nos dice Bárbara, esta ilustración de Tomás Cohn. Vemos ahí Tenayuca, Tenochtitlán, Tlatelolco y el Tepeyac. Y evidencia de lo que todavía nos queda, pues es la calzada Tenayuca, Tlatelolco, que es la calzada Vallejo. Y nada más el trazo como nos viene. Tenayuca, Tlatelolco y Tenochtitlán tienen sus templos mayor, orientados astronómicamente hacia el oeste y cada uno te da fases calendáricas distintas. Sé que estamos cortos de tiempo y no viene el caso, pero por lo menos para la fase 2 de estos tres edificios, el Templo Mayor de Tenochtitlán, el Templo Mayor de Tlatelolco y el Templo Mayor de Tenayuca están viendo al oeste y cada uno va a tener un eje calendárico específico. Resumiéndolo, Tenayuca, la familia 52 días antes y después de los solsticios, Tlatelolco 65 días y Tenochtitlán 73 días. Bueno, la orientación que tienes también, si la vemos en contraparte, la calzada Vallejo, vemos en primer plano aquí Tlatelolco, y ve cómo por los vértices, o sea, los vértices de cada pirámide, los vértices van sobre la otra en sus vértices. ¿Miras qué maravilla de ingeniería? Y que ahí está la calzada Vallejo demostrándolo. Ahí puedes ver Tlatelolco, luego atrás la Lagunilla y al fondo Tenochtitlán, siguiendo el eje de la calzada Vallejo, pero cortando las pirámides por sus ejes. Si lo vemos desde la otra perspectiva del Tepetzingo con el Cerro de los Remedios, es la calzada Tacuba-Nonoalco, y ahí la tienes. Todavía la calzada Nonoalco ahí está. Y mira cómo se va el Tepetzingo. Tepetzingo, que es el gran mito de origen de México Tenochtitlan y que está justamente con una narrativa maravillosa en la fundación de esta gran urbe. Entonces, cómo el eje de simetría que da Tlatelolco, Tepetzingo y Otoncapulco con los remedios, lo tienes pasando por Tacuba, y en esta trayectoria hay varias iglesias que, como bien apunta Bárbara, están levantadas sobre esa memoria arquitectónica prehispánica. Y si me voy en contraparte, bueno, estás viendo ahí Tlatelolco, Tacuba y Otoncapulco en estas imágenes también. Aquí tienes como el eje de simetría del Templo Mayor de Tlatelolco. Vean ustedes con el número 2, como el eje de simetría del Templo de Tlatelolco, de Santiago Tlatelolco, y su convento siguen la línea del corte de la pirámide. Qué maravilla ver cómo los ejes de simetría son tomados en el virreinato, basándose en las simetrías de ordenamiento del espacio prehispánico. Y aquí tenemos finalmente, con lo que cierro la participación de su servidor, pues la calzada de Tlalpan, que todavía hoy la tenemos, y véanla cómo viene de Coyoacán, y es justamente
el trazo prehispánico. Y vemos Culhuacán, Iztapalapa, el Albarradón de Nezahualcóyotl y los volcanes, y vemos entonces cómo hay una memoria urbana que de alguna forma sigue viviendo en nuestra querida ciudad. Gracias. Sí, yo creo que eh, es maravilloso, es decir, a mí me sigue sorprendiendo mucho recorrer esta ciudad precisamente porque tenemos muchos vestigios, no solo simbólicos, sino también de las ubicaciones, como ya se decía. Tal vez el caso más conocido, ¿no? No por ello menos importante, pues van a ser las visitas franciscanas que se van a establecer en cada uno de las cuatro partes o de los cuatro cuadrantes, digamos, ¿no? Que va a tener la ciudad y que tiene que ver precisamente con el elemento simbólico y esa continuidad que van a tener estos espacios, ¿no? Y me parece que la ciudad en realidad, y como lo ha demostrado magistralmente Bárbara en su libro, pues nos va a tener demasiadas reminiscencias que van a estar imbrincadas en el espacio, en lo político, en esta estructura de la que muy bien se hablaba y que eso va a permitir que la ciudad siga funcionando, ¿no? Yo creo que esta ciudad anfibia en gran medida va a comenzar una verdadera transformación hasta finales del 16, ¿no? Y es justamente porque hay toda otra política que va a estar ahí. Y creo que también es cuando empieza una otra realidad física, ¿no? De empezar a cegar varios de los canales, obviamente la inserción de los caballos, las carretas, otra infraestructura un tanto más terrestre que se requiere y que no por ello va a hacer desaparecer esa ciudad en ningún sentido lacustre, pero que sí va a emprender una transformación en su fisonomía un tanto más acentuada. Y algo fundamental es ver los barrios. Tal vez siempre nos centramos mucho en la traza y los barrios yo creo que son los que nos muestran esa gran continuidad de Tenochtitlan. Cuando nos acercamos a ver los pleitos de tierras y donde están ahí, pues algunos de los planitos, esquemas que se hacen, las zonas chinamperas, me parece que es maravilloso porque ahí tenemos reminiscencias que en gran medida todavía podemos rastrear, ¿no? Y entonces los barrios van a tener una continuidad no solo en los usos y costumbres, sino también en muchos elementos simbólicos y que, pues bueno, hay que también seguir atendiéndolos, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando. Me gustaría que dijeran lo que quieran, lo que se les venga a la mente, proyectando un poco al presente y al futuro esta ciudad. Y con relación al agua, ¿no? Porque todas estas transformaciones y continuidades que ahora dijiste, Jessica, y han ustedes marcado, pero ¿qué pasa con el agua? Que eso sí ya no hay continuidad, se acabó. ¿Cómo cerrarían con esta reflexión y por qué nos sirve conocer este legado y esta memoria urbana, como dices, Arturo? Yo tengo mucha esperanza para la ciudad, el ombligo del mundo, porque había desafíos en el pasado, grandes desafíos que enfrentaron el pueblo, y ya el pueblo logró enfrentarlos y superarlos. Entonces, hay un enorme desafío con el problema de escaso de agua, pero hay una abundancia de agua en la cuenca y simplemente es una cuestión de recursos intelectuales, tecnológicos, para resolver el problema de aguas. Pero ya yo tengo esperanzas porque había enfrentado problemas graves antes y ya lograron el pueblo mexicano a resolverlos. Sí, yo estoy de acuerdo. Antonio Rubial y yo cuando escribimos ese libro de Ciudad Anfibia siempre decíamos
que lo que teníamos en la cabeza es que la Ciudad de México siempre ha sido una ciudad sedienta e inundada y que por alguna razón, bueno, justamente por infraestructuras, en algunos sentidos voluntades, en fin, ha logrado pues ser ese ombligo en muchos sentidos, ¿no? Y entonces pienso realmente, no por atender un esquema político, pero todo esto que sucedió con el aeropuerto y esta pues recuperación en gran medida de estos elementos del lago que cabe decir que pues ahí se están poniendo centros de investigación que están resultando fenomenales porque están trayendo a la luz no solo nueva información, sino las especies que estaban en peligro de extinción, en fin, ¿no? O sea, y esto me parece sumamente interesante porque probablemente desde ahí puedan surgir otras ideas, ¿no? Que nos permitan, pues, vivir en esta ciudad, ¿no? Bueno, pues como epílogo de su servidor, como gente que trabaja en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y siguiendo lo apuntado por Jessica, que le agradezco estos comentarios, pues simplemente invitarlos a Texcoco para que vean lo que estamos haciendo y sientan el regocijo de ver esas aves que están regresando y ver ese entorno como pudo haber sido. Así que el día que ustedes lo consideren conveniente o la UNAM en Boston, que hagamos algo en campo y llevemos imágenes, pues nos sentiremos muy honrados de tener a Bárbara, de tener a Jessica, de tener a Raquel y quienes deseen acompañarnos en este esfuerzo que, como bien apunta Bárbara, estamos haciendo. Me encanta lo que dice Jessica de que es una ciudad que se ahoga y que se inunda, pero que a veces tiene sed. Es algo impresionante estos claroscuros que tenemos, pero pues vámonos un día a Texcoco, disfrutemos de la comida, de la tradición y del paisaje que se está recuperando. Gracias. Bueno, pues a recuperar la ciudad. Muchas gracias a los tres por su tiempo, por sus conocimientos y su sabiduría sobre esta gran metrópoli capital del mundo y del ombligo histórico también. Muchas, muchas gracias. Es fascinante lo que compartieron.